Bueno, hermano, dispongamos nuestro corazón para tener una oración con humildad que llegue al Señor Jesús para que nos escuche, para que nos aliente y nos anime a seguir día a día en sus brazos de amor. Oremos. Bendito y alabado y glorificado Señor Jesús, sea para ti la gloria y la honra, oh bondadoso Dios del cielo todopoderoso. Gracias, Señor, te damos porque hemos llegado a este tu día santo. Algunos nos hemos podido preparar, Señor, con gozo, con alegría, esperando este día para poder, Señor, reunirnos con los hermanos, poder compartir la palabra, poder oír, Señor, enseñanzas que tienes dispuestas para que nosotros las escuchemos y así, Señor, poder seguir creciendo en nuestra vida espiritual y poder, Señor, seguir fortaleciendo ese vínculo de amor contigo. Gracias, Señor, porque permites esta reunión, porque nos das los medios y has puesto personas maravillosas a las que tú les das conocimiento, sabiduría para que compartan tu amor y así nosotros podamos conocerte cada día más. Gracias, Dios mío, por esa maravillosa bendición que nos regalas. En este día especial, Señor, te rogamos que perdones nuestras faltas de carácter, nuestras debilidades, nuestros pecados. Estamos airados, confundidos, nos gustan las cosas del mundo, son dulces para nuestros ojos y nuestros oídos, pero tú, Señor, eres un Dios de amor, de misericordia y te rogamos que quites, Señor, de nosotros todo aquello que nos aparta de tu amor, todo aquello que nos aleja de ti, oh Dios, porque somos imperfectos. Somos trapos de inmundicia, Señor, pero a tu lado y por tu gracia y amor queremos que tú nos limpies, que tú nos hagas ver, nos hagas entender cuáles son nuestros defectos y aunque nos duelan y aunque nos parezcan que está bien, Señor, enséñanos qué es lo que está mal en nuestras vidas, porque queremos acercarnos a ti, porque sabemos que es a tu lado, Señor, que todo lo podemos, es a tu lado que seremos victoriosos, Señor, y es a tu lado que pueden venir las tribulaciones y las tentaciones y pueden venir las pruebas del enemigo y, Señor, a tu lado tú nos darás la victoria. Gracias, oh Dios, porque permites, Señor, que muchos podamos conocerte, pero enséñanos y muéstranos el camino, ese camino que parece difícil, pero que, Señor, si lo conocemos, sabemos que todo es, Señor, tan diferente a tu lado y de tu mano, Señor, que te ruego por aquellos que no te conocen aún, te ruego por aquellos que te conocen, pero que no te han aceptado, Señor. Te ruego por aquellos que escuchan tu nombre y su corazón, su cerviz está dura, Señor, para que tú les ablandes ese corazón, para que les haga blanda esa cerviz, Señor, y te puedan conocer y disfrutar de las delicias de tu amor, Señor Jesús. Padre Santo y glorioso, gracias porque eres tú, Señor, nuestro Dios, y hemos podido, Señor Jesús, por tu misericordia, conocer, que podamos acercarnos más a ti, Señor, que podamos servirte con más amor para que nuestro carácter, nuestro corazón, nuestra mente se humille ante ti y podamos reconocer que eres tú el dador de todo, creador de todo, ese Dios que nos deja promesas muchas en tu palabra. Y Señor, Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y damos gloria y honra a ti porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, oh Dios del cielo. Gracias porque nos permites, oh Dios, poder conocerte y nos alegras el corazón cuando podemos encontrarnos contigo. Ayúdanos a que ese encuentro contigo sea cada instante de nuestras vidas, donde estemos, Señor,
estemos contemplando tu santo y dulce rostro de amor. Señor, que la intervención que vayan a hacer los hermanos ahora, seguido de nuestra oración, tú la dirijas. Tú pongas tu espíritu, Señor, de sabiduría y de amor en ellos. En cada uno de nosotros hay entendimiento, Señor Jesús, para que podamos interpretar, Señor, todo con amor y lo podamos aplicar en nuestras vidas, aprendamos de ti, para que en tiempo, Señor, cuando necesitemos dar testimonio vivo de tu palabra, de tu amor, estemos, Señor, preparados para esos momentos en que vendrán, Señor. Te rogamos que pongas en nosotros las pruebas, que permitas las pruebas para que nuestro carácter sea pasado por fuego purificador, oh Dios del cielo. Que nuestro carácter, con amor, te pedimos que tú, Señor, lo limpies y podamos aceptarte, Señor, con humildad. Padre Santísimo, Jehová, Dios de los ejércitos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Bendito Dios, santo y puro y perfecto. Quédate con nosotros, Señor Jesús, intercediendo aquí a nuestro lado para que haya sabiduría. Por todos los hermanos de este grupo y sus familias, te ruego una bendición especial, que tú les acompañes y les guíes, oh Dios. Quédate con nosotros, bendito Dios del cielo. Y todo, Señor, es pedido por los méritos sagrados de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Queridas hermanas, estamos listos para estudiar. Vamos a retomar desde donde quedamos. La vez pasada vimos los días finales de Constantino y vimos a un predicador de parte del Señor. ¿Alguien se acuerda el nombre del predicador? Ulfilas. Muy bien. Ok, Ulfilas fue el que vimos que evangelizó a los godos. Ok, ¿se acuerdan de esta imagen? Aquí está, que le tocó hacer una Biblia Sí. pero primero le tocó hacer un idioma para ellos, un alfabeto para ellos. O sea, le tocó desde 000, ¿sí? Porque ellos no sabían ni griego, ni latín, ni nada. Entonces le tocó ponerse a inventarles unos simbolitos para hacer su alfabeto, y con ese alfabeto que ellos aprendieran a leer, y después de aprender a leer, pues poder hacer la Biblia. Y lo bonito de esto es que estos pueblos bárbaros, los godos, por lo menos lo primero que aprendieron a leer fue la Biblia, del idioma que les inventó, o que Jesús le puso en el corazón a Ulfilas para que ellos pudieran entender la Biblia en su idioma. Entonces, qué impresionante cómo el Señor trabaja. Mientras los otros estaban allá agarrando en los concilios de Nicea y de todos los demás, el Señor tenía a sus misioneros trabajando en otro sector, que era los paganos, prácticamente los paganos, sí, ellos eran paganos. Entonces, Y eso es bien entonces, importante. J.N. Lausborausch, ¿quién era? Loughborough es un Pues, pionero adventista, amigo de los hermanos ok. White de esa época, A.T. Jones, ¿sí? Wilkinson ya es de los años 50, 1950 y pico. Pero Loughborough fue el que leímos la vez pasada, de los pasos de la apostasía. Ese estaba por acá, mire. Él es John Loughborough. Él, sí, señor. John Loughborough, gran amigo de los White y pionero, incansable, trabajador de la causa. Ellos son los pioneros, Loughborough. Hoy vamos a leer vamos a seguir leyendo A.T. Jones, de las dos repúblicas. Bueno, hay mucha literatura, hermanos, que nosotros no teníamos ni idea, y por estar en otras cosas durante tanto tiempo, viendo Netflix y viendo otras cosas, nunca leímos estas cosas, nunca leímos de historia, nunca. Los hermanos pioneros sabían de historia mucho. Esto que estamos estudiando para ellos era el kinder. Nosotros nos cuesta, pero para ellos era el kinder, porque ellos se la pasaban leyendo eso. La Mensajera del Señor tenía en su colección de libros de historia, ¿sí? Entonces, después de los libros de salud en importancia, siguen los libros de historia. Eso lo dice el Espíritu Profecía, que debemos siempre escudriñar la historia del mundo y compararla con lo que dice la Biblia.
Bueno, vamos a la Biblia. ¿Qué estamos estudiando? Estamos estudiando el tercer sello, ¿cierto? Tercer sello. Y el tercer sello es este, Apocalipsis 6, del 5 al 6. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y miré, he aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, un litro de trigo por un denario, y 3 litros de cebada por un denario, y no dañes el aceite y el vino. Y el complemento del tercer sello es, esos son eventos externos. ¿Y los internos dónde los encontramos? Pérgamo El mensaje a la iglesia de Pérgamo. dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, lo seguimos leyendo. Pues la idea es que a medida que estudiamos historia, después cuando vayamos a completar la fichita de este sello, que significa, bueno, ya el caballo negro sabemos qué significa, pero la balanza, esto del trigo, de la cebada por un denario, el aceite, el vino, pues bueno, podemos tener alguna idea, ¿sí? Lo mismo en el mensaje de la iglesia de Pérgamo, ¿ok? Entonces, toda esta historia que estamos estudiando es del año 100, perdón, del año 313, perdón, al año 538. Es todo lo que sucedió allí que afecta a la iglesia, ya sea externamente como internamente. Bien. Tenemos unos eventos que estamos estudiando, los más importantes, ¿sí? Ya hemos visto varios. Todo arranca con Constantino. Y vamos a ver, y ya vimos Ulfilas. Vamos a ver, hoy he añadido uno más. El Sino de la Odisea, que nos hizo caer en cuenta la hermana Alcira, que no estaba allí. Y es donde se prohíbe guardar el Shabbat y se establece la observancia del domingo. Desde luego no en todo el imperio, pero arranca desde ahí. Desde ahí arranca el cambio del sábado al domingo, ¿ok? Todo es progresivo. Entonces, ese es un paso muy, muy importante que hoy vamos a estudiar con la ayuda del Señor. Bien, entonces ahora vamos a dedicar la primera mitad del tiempo a estudiar esto, el cambio del sábado al domingo. ¿Cómo comienza todo? Recordemos que todo comienza por la ley dominical de Constantino. Vamos a repasar el año 321. Edicto de Constantino sobre el día domingo. En el venerable día del sol, que los magistrados y las personas que residan en las ciudades descansen y que todos los talleres cierren. En el campo, sin embargo, que la gente que se ocupa de la agricultura pueda libre y legalmente continuar con sus tareas, porque a menudo sucede que otro día no es adecuado para la siembra del grano o la plantación de viñas. No sea que por descuidar el momento propicio para tales operaciones, la liberalidad del cielo se pierda. O sea, el día del sol era el día del domingo, ¿sí? Exactamente. Hay un dios sol, ¿cierto? Sí, que es Apolo para los romanos. Bueno, había escuchado como de otro. Voy a mirar. Es verdad que depende de la cultura, el dios Sol va a cambiar de nombre. En los egipcios era el dios Ra. Decía bien, hermano, gracias. Ok, ese es de los egipcios. En los griegos va a ser otro, no me acuerdo cuál era el sol, el dios Sol de los griegos. El de los romanos se llama Apolo, pero es en la misma deidad. Y el domingo eran las festividades de sus dioses.
como en todas esas regiones, para ellos el sol era venerado, entonces ellos por eso toman al sol como casi que un dios, porque lo relacionaban con su siembra, era el día Agricultura. como de fecundación, ¿no? De la tierra, para ellos era muy sagrado eso, y era venerado en todas esas regiones. Entonces por eso lo cogen como la parte principal, y sí, lo adoraban como a un dios, para ellos era un dios. Señora, tienes toda la razón, que estaba asociada con la agricultura, las cosechas. Entonces ellos pensaban que era el sol el que les daba el sustento. Ellos terminaron adorando a la creación de Dios y no al verdadero Dios. Entonces, trampa del enemigo. Aquí está dirigido ese edicto. ¿A quién está dirigido? ¿A quiénes? ¿A qué grupo? ¿O cuál es el objetivo ahí de Constantino que ustedes pueden mirar? Los magistrados. No al pueblo mucho, a los magistrados políticos. Pero ahí también dice que todas las personas que residan en las ciudades descansen y que los talleres cierren, o sea, me imagino en ese tiempo los talleres eran las industrias, el comercio. Tal cual. Eso, Pero dice que las personas del campo no. interesante. Dice ahí, porque de pronto, dice ahí, no sea que por descuidar es el momento propicio para tales operaciones, la liberalidad del cielo se pierde, ¿no? De hecho, el trabajo más duro es el de un campo, no el de una ciudad. El más duro, el que necesita más descanso, no son unos magistrados ni la gente del taller, sino los del campo. Si es por esfuerzo físico, digo yo. Sí, pues ahí vemos que ellos le daban era la importancia pues a la agricultura, que les produjera, se dice, para ellos, ¿no? Lo importante era eso, no que descansaran. Ellos sí no podían descansar porque tenían que seguir produciendo. Es una ley, ustedes están diciendo lo que significa esa ley, es una ley civil, no es una ley religiosa. ¿Notan? Ahí no se está metiendo con la adoración cristiana ni nada, ni siquiera nombra a los cristianos. Es una ley netamente civil del Estado. Ese día se cierra el comercio en las ciudades, los magistrados, las personas del gobierno descansan. ¿Notan? Entonces no tiene componente religioso ahí. Aunque sí lo tiene, ¿no? ¿Cuál sería el componente religioso? ¿En qué palabras lo vemos? Pues no sé, como hay lo que lo que afecta, o no sé, lo que afecta el componente religioso es que cambian de día, ¿sí? Ahí todavía no han cambiado. ¿No? No, hay toda la gente que quiera guardar el sábado sigue guardando el sábado y la gente que guarda el domingo, ¿no? Eso es bueno aclararlo. Yo lo veo como en la palabra venerable. Ahí está. Venerable. ¿Qué es algo venerable? ¿Qué da la idea de algo venerable? Exalto, exaltación. Claro, algo que se le rinde adoración. Porque Constantino, ahí él sigue siendo pagano. Entonces él sabe que el dios sol se adora en domingo. Ese venerable día del sol es el domingo. Entonces, aquí todavía, por eso hay que poner esto en su verdadera magnitud. Es una ley civil, ¿sí? Pero muestra que Constantino todavía dice venerable día del sol, haciendo alusión al dios Apolo. Pero ahí no se mete con los cristianos, noten. Ahí no manda a los cristianos a guardar el domingo. Es una ley netamente civil. Netamente civil. Bien. Ese fue el primer paso. Por eso les digo que es que el cambio del sábado al domingo es progresivo. ¿Sí? Eso es lo que nos quiere enseñar el Señor, que esto no ocurre en un día, mes y año exacto y ya se cambió todo. No, es progresivo. Poco a poco, porque así trabaja el enemigo. Poco a poco. Él no nos aparta de Dios de un momento a otro, no, es poco a poco, paso a paso, Él nos va desligando de Dios. Así como está haciendo ahora. Poco a poco nos está llevando a no adorar el sábado. Y yo creo que ahí va saliendo. No va a ser como tal así la ley Evidente, sí. civil, sí, evidente, sino
fíjese todos los acontecimientos que van pasando, que están pasando. ¿Ve? Ya tenemos que empieza la gente a depender del Estado, un carnet de no sé qué, si sé cuándo y así. Sí, tienes razón, mira, entonces todo es progresivo, de a poquitos, ¿sí? Entonces, este fue el primer paso. Este texto es de Historia del sábado y el primer día de la semana. Hemos demostrado que la fiesta del domingo en la iglesia cristiana no tenía carácter sabático antes de la época de Constantino. También hemos demostrado que el paganismo en la persona de Constantino fue el primero en dar al domingo su carácter sabático y en el mismo acto de hacerlo lo designó como una fiesta pagana y no cristiana, estableciendo así un sábado pagano. Ahora le correspondía al obispado efectuar con autoridad su transformación en una institución cristiana, una labor que no tardaron en realizar. Silvestre fue el obispo de Roma mientras Constantino era emperador. La fidelidad con la que actuó en la transformación de la fiesta del sol en una institución cristiana se ve en que por su autoridad apostólica cambió el nombre del día, dándole el imponente título de Día del Señor. Este es otro paso, entonces preguntamos, ¿quién fue el que le dio el título oficial al domingo como Día del Señor? ¿Quién fue? Silvestre, el obispo de Roma. Sí, señora, muy bien. Silvestre. Entonces, él fue el que oficialmente declaró ese Día del Sol como Día del Señor. Él le dio ese título. De ahí viene Silvestre, siglo IV, época de Constantino, 300 y tanto. No se tiene una fecha exacta de cuándo ocurrió eso, pero Silvestre lo hizo. ¿Ok? Otra cosa, dice acá, Constantino fue el primero en dar al domingo un carácter sabático, o sea, descanso, porque Shabbat significa descanso, reposo. Y lo designó como una fiesta pagana, por eso dice el venerable Día del Sol. O sea, el Estado trabajó primero y dice este hermano, ahora le correspondía al obispado efectuar con autoridad su transformación en una institución cristiana. Entonces miren cómo en esta época de este tercer sello trabajan el Estado y la Iglesia, trabajan juntos. Y Satanás los une para hacer sus propósitos. Por eso es que no es buena idea que la religión, la Iglesia se una al Estado, porque eso es terrible. ¿Sí notan? O que nosotros recibamos prebendas del Estado, ¿cierto? Porque es una manera como ellos puedan tener el control de cada uno de nosotros. Depende de qué prebendas, ¿no? Que el Señor también bendice a través de cosas que ni nos imaginamos. O sea, hay que tener ahí comunión con el Señor para saber cuándo sí aplica y cuándo no aplica. ¿Listo? Porque si decimos, no, ninguna prebenda es buena del Estado, entonces nosotros vamos hacia el otro lado extremista y no aceptamos ninguna prebenda del Estado. Puede ser que el Señor use prebendas del Estado para bendecir a su pueblo, como ha sucedido en la historia. ¿Sí me entiendes el punto, hermana? Sí, señor. Sí. Eso. Entonces no hay que irse para un lado ni para el otro, sino a veces sí, a veces no. ¿Cómo sabemos? Comunión con el Señor, no hay otra. No hay duda Sí. de que después de la gran avalancha de mundanalidad que entró en la iglesia en el momento de la pretendida conversión de Constantino, y después de todo lo que fue hecho por él mismo y por Silvestre en nombre del domingo, la observancia del sábado se convirtió para muchos solo en algo nominal. Pero la acción del concilio de la Odisea, a la que llegaremos en este momento, demuestra de manera concluyente que el sábado seguía siendo observado no simplemente como un festival, sino como un día de abstinencia de trabajo, como lo ordena el mandamiento. La obra de Constantino, sin embargo, marca una época en la historia del sábado y del domingo. Constantino era hostil al sábado y su influencia se manifestó poderosamente en contra de él con todos los que buscaban el progreso mundano. El historiador Eusebio fue el amigo especial y elogioso de Constantino. Este hecho no debe pasarse por alto a la hora de sopesar su testimonio sobre el sábado.
habla de él como sigue. Por lo tanto, ellos, los patriarcas, no consideraron la circuncisión ni observaron el sábado, como tampoco lo hacemos nosotros, ni nos abstenemos de ciertos alimentos, ni consideramos otros mandatos que Moisés entregó posteriormente para ser observados en tipos y símbolos, porque tales cosas no pertenecen a los cristianos. ¿Qué opinan ustedes de lo que dice Eusebio, de lo que pensaba Eusebio, junto con Constantino y todos los del clero de esa época? Comillitas, porque esto lo dijo Eusebio, el historiador Eusebio, el que estaba al lado de Constantino. Les voy a mostrar la foto para que se acuerden. Este de acá, mire. Este de acá, siempre estaba ahí al lado de Constantino, como el que le enseñaba lo poco de religión que sabía Constantino, ahí él le enseñaba. ¿Listo? Él era historiador. Y bueno, desde luego se usa muchos escritos de él pues, para saber qué pasó en esa época. Pero esto refleja lo que ellos pensaban. Ahora les pregunto a ustedes, hermanas, defiendan la fe, a ver qué hay de malo en eso, qué le ven. Pues yo veo que él está errado, que dice que, no, que los patriarcas no consideraron la circuncisión y observaron el sábado, como tampoco lo hacemos nosotros. Está como mezclando ahí, porque pues, sabemos que los patriarcas para ellos fue importante la circuncisión y observaron el sábado hasta. Sí, entonces pues veo que como que está ahí. O sea, tú dices que esto no es verdad. No es verdad, porque los patriarcas pues sí consideraron el sábado y la circuncisión. Señora. Y se abstuvieron de ciertos alimentos, ellos lo guardaban bien, todos los patriarcas. Estos patriarcas se refiere a los apóstoles. Pero también luego cuando ellos tuvieron la luz, ellos hicieron lo que, ellos siguieron guardando su sábado de todas formas. Exacto. Sí. ¿Qué dijeron de la circuncisión? Bueno, la circuncisión sí recuerdo que ya con ellos empieza como a cambiar esa parte de la circuncisión. ¿Nos debemos circuncidar los varones? Bueno, no estoy segura, pero pienso que con los apóstoles ya empieza a cambiar esa parte de la circuncisión. Sí, porque esa sangre ya no es necesaria derramarla. Porque Cristo ya murió. Entonces, toda esa parte que tenga que ver con sacrificios y sangre, en este caso la circuncisión tiene que ver, pues ya no es válido. ¿De acuerdo? Eso sí. Pero sí, siguieron observando el sábado. ¿Cuál es la posición de la hermana Ana Milena y la de la hermana Lucy? Estoy de acuerdo con lo que dijo Jessica. Ok. También estoy de acuerdo, sí. Okay. Creo que en la Biblia habla sobre ese tema de la circuncisión, no sé, creo que alguno no era circuncidado y ellos... Pablo habla. Sobre ese tema. Eso fue el primer concilio de Jerusalén, por lo cual se reúnen y empiezan a estudiar, porque los apóstoles judíos recién conversos al cristianismo estaban obligando a circuncidarse a los gentiles, recién conversos. Entonces ellos no entendían muy bien eso. ¿Dónde está la falla entonces? O sea, ¿los apóstoles no consideraron la circuncisión? ¿Es verdad o mentira? Esta frase, los apóstoles no consideraron la circuncisión, ¿verdad o mentira? Mentira. Ah, sí, verdad que no consideraron la circuncisión, es verdad, por lo que ya nos recordó sobre lo de los sacrificios, que ya no eran necesarios. Gracias por la opinión que dice Paola. Pues es que es bien raro ahí porque si yo veo en Corintios y veo a Pablo hablar de eso, bueno, no sé si la palabra esté bien considerar porque eso se predicó y el hablar es considerar el tema. Entonces, no sé si se refiere a eso. Considerar acá se refiere a practicarlo. Entonces es verdad. Tenerlo en cuenta. Mezcla de verdad con mentira, entonces. Sí, creo que ellos no la consideraron porque ya tenían la luz de la verdad sobre ese tema, ¿no? O sea, tú dices, ellos no consideraron la circuncisión, ¿eso es verdad o mentira? Esa frase. Es mentira lo que está diciendo el texto, porque ellos sí la consideraron,
no aplicaron la circuncisión porque ya tenían la luz de que no se debía hacer, porque ya lo que dijo la hermana Jessica, que ya no se hacía ese derramamiento de sangre porque Cristo ya lo había hecho por todo. Mira, voy a cambiar acá, consideraron por practicaron, para que no se confundan. Es lo que está diciendo Eusebio. ¿Listo? Para que no nos confundan. Pronto la palabra considerar sí se puede referir a varias cosas, ¿verdad? Los apóstoles no practicaron la circuncisión. ¿Eso es falso o es verdadero? ¿Verdad o mentira? Ellos no practicaron la circuncisión. ¿Verdad o mentira? Yo pienso que es mentira porque a la edad que murió Cristo ellos ya se habían circuncidado probablemente. No, ahí se está refiriendo a la época apostólica. O sea, cuando ya Cristo ha venido, ¿sí? Ya murió, resucitó. ¿A qué edad es la circuncisión? La circuncisión es a los Hasta los dos, 8 días de nacido. sí, 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 así es. Entonces, ese párrafo es mentira. Porque sí, eso La ya. la frase. sí, esa frase, porque ellos sí practicaron los apóstoles, porque entonces Pablo, porque hay una parte también donde hablaba de circuncisión, ¿sí? O sea, esa frase es una mentira. Una cosa es que ellos los hayan circuncidado y otra cosa es que ellos practicaran la circuncisión con los nuevos conversos, ¿no? Otra aclaración. Acá Eusebio se está refiriendo no a que los apóstoles los circuncidaron de chiquitos, sino a que ellos promovieron y practicaron. Voy a cambiar otra vez la palabra. Ahora sí, es que esto viene del inglés. Entonces a veces al traducir no queda tan exacto, pero ahora sí, lo volví a cambiar. Ellos, los apóstoles, no promovieron la circuncisión en el primer siglo después de Cristo. ¿Verdad o mentira? Yo creo que sí, ellos no promovieron eso, porque entonces no aplicaría lo que dijo la hermana Jessica. No sé, me confundí. Ok, ok. En YouTube nos pregunta la hermana Denise que si los judíos se siguen circuncidando, pero los judíos cristianos sí lo hacen, dice ella. Ok, ahorita de pronto aclaramos un poquito eso. Ven, hermanas, que a veces pronto leemos como muy rápido y hay cosas que ni nosotros mismos tenemos a veces como claro, ¿no? Bueno, si los apóstoles promovieron la circuncisión, quiere decir que los recién conversos gentiles también se circuncidaron. ¿Eso sucedió o no sucedió? Sí sucedió. O sea que los nuevos conversos se circuncidaban. Para entrar a la iglesia se tenían que circuncidar. Yo creo que no. Los nuevos conversos no. Ahí en varias partes habla en Corintios, pero yo encontré el de Gálatas 5:6, que dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significa nada sino la fe que obra por el amor. Y hay unos versículos que estoy buscando lo que son más claros de donde Pablo empieza a predicar que ya eso no es válido, porque precisamente esa es la labor de ellos, explicar que esos sacrificios y todo eso ya no es válido. Por supuesto que Romanos, muchos no lo entendieron, ¿no? Muchos judíos sí. no. Pero ese texto que leíste es claro. Ni la circuncisión ni la incircuncisión de la carne vale algo. ¿Por qué? Pues porque Cristo murió por nosotros, resucitó, ya entregó su sangre. Entonces, aunque los apóstoles los circuncidaron desde chiquitos, pues porque ellos eran judíos, pero ellos vivieron ese cambio. Cuando llega Jesucristo, muere y resucita, después de la resurrección, el Señor les enseña que esas cosas ya no son necesarias, nada que tenga que ver con derramamiento de sangre. ¿Ok? Nada que tenga que ver con derramamiento de sangre. Esto tiene que quedar muy claro porque nos podemos confundir. Hay varones que piensan que se tienen que circuncidar para agradar al Señor. Y he escuchado gente de la iglesia adventista diciendo que se circuncidan porque piensan que van a obtener una ventaja con eso. Eso está en el cristianismo, en muchas denominaciones, lo sé porque conocí un caso y no era ni judío ni católico. Y en el cristianismo moderno, por simplemente así la persona no pertenezca a la denominación, insisten en las visitas se le meten por la parte de la higiene. Sí, pero eso no tiene nada que ver con
la espiritualidad ni con la ley del Señor, porque el Señor ya cumplió ese por nosotros, gracias al Señor. ¿Ok? Entonces, lo voy a colocar, entonces, con esta explicación, preguntamos, ¿los apóstoles no promovieron la circuncisión, verdad o mentira? ¿Verdad? Listo, Ana Melena dice verdad. Sí, es verdad, ellos no la promovieron. En Hechos 15 estaba mirando que fue la discusión que ellos tuvieron, Pablo y los apóstoles. Eso, ahí fue la discusión que Sí, tuvieron, ahí fue porque la unos decían discusión. que sí, otros decían que no. Sí, Exacto. Y la conclusión, ¿quién la dio? La dio Santiago. Santiago dijo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, no, pues no tiene sentido. Sí, a nosotros nos circuncidaron, pero es que nosotros venimos del antiguo pacto, pero ellos, recién llegados, ellos ya llegan en la fe de Cristo. No necesitan esas cosas. Pero qué difícil es entender esto para un judío. Hoy en día, respondiendo a la pregunta de la hermana Denise, los judíos se siguen circuncidando. Se siguen circuncidando. Desde luego, porque ellos no creen en Jesús como el Mesías. Inclusive los judíos mesiánicos, algunos se siguen circuncidando. No han entendido lo que Es vino a que hacer acá la Jesús. cuestión de si creen en Jesús o no, el problema del judaísmo hoy en día, y no solo, bueno, el judaísmo es más evidente, nosotros tenemos algunas cosas también, somos mucho de poner tradiciones y cosas que no están en la Biblia, entonces nos apegamos tanto a algo que a veces contradice a las creencias, a las doctrinas que nosotros mismos tenemos en esa fe en la que estamos. Entonces, por estar tan apegados a las formas, A la cultura. hacemos cosas que van en contra de nuestras mismas creencias, porque no pensamos. El ser humano no piensa bien en eso. Ponemos, o sea, la gente ponemos nosotros, porque todos caemos en eso, ponemos la cultura por encima de las enseñanzas de la Biblia. Y esa es ahí una falla de nuestros hermanos judíos. Porque en esencia es lo mismo que el católico, le da más relevancia a la tradición, a la costumbre, a los ritos, que a lo que está realmente escrito en la ley del Señor. Entonces, los apóstoles no promovieron la circuncisión, eso es verdadero. Ahí Eusebio tiene razón, voy a poner en verde lo que es verdad. Ellos no promovieron la circuncisión. Segunda afirmación, los apóstoles no observaron el sábado, ¿verdad o mentira? Observaron es guardar, ¿verdad? Sí, guardar, guardar. Eso sí es mentira. Tú dices que es mentira, ok. ¿Una otra opinión? yo también digo que es mentira porque sí lo siguieron guardando. Es mentira, porque ellos sí guardaron el sábado. Ok. Entonces, en rojo lo que es mentira. ¿Ve? Entonces, mire cómo Eusebio mezcla las cosas. Dice que los apóstoles no promovieron la circuncisión y tampoco guardaban el sábado. No, el sábado sí lo guardaron. Como tampoco hacemos nosotros. O sea, ellos no guardaban el sábado. Ni nos abstenemos de ciertos alimentos. ¿Los apóstoles se abstenían de ciertos alimentos? ¿Verdad o mentira? No, ellos sí se abstenían porque cuando Pedro, no sé si fue el que el Señor le dijo que comiera de ciertas cosas, dijo no, que no lo podía hacer o algo así, ¿verdad? Porque era impuro, era como metafórico ese pedacito ahí, hermano Tommy. Sí, sí, es metafórico. El Señor no le está diciendo que podía comer Exacto. cerdo y aves y cuadrúpedos, no. Él me gusta eso. Gracias. Entonces creo que también es mentira. Ellos observaban, era la ley de Moisés, ¿no? O sea, esa ya ley ya estaba escrita, ellos ya tenían eso en la Biblia y pues en Deuteronomio estaba esa parte de que hay algunos alimentos no limpios que no debían comer y eso es abstinencia de ciertos alimentos. Que se abstuvieran de alimentos sacrificados a los ídolos. ¿Ok? Eso es verdad. Bueno, esto lo decía Eusebio en primera persona de ellos, pero justificándose en lo que hacían los apóstoles. ¿Ven cómo se mezcla el error con la mentira? Perdón, la verdad con la mentira. ¿O el error se entremezcla con las verdades? Ahí está la gran confusión y esa confusión todavía sigue en el mundo cristiano. El sábado es un mandamiento de la ley de Dios, por lo tanto debe ser observado. Y alguno dirá, ¿y yo cómo hago para saber qué debe ser observado y qué no debe ser observado?
sería una pregunta, ¿no? Porque yo, ¿cómo hago para saber? Unas iglesias dicen que esto sí, otras que esto no, ¿sí? Que las fiestas sí, otras que las fiestas no, inclusive dentro de los mismos adventistas. Unos dicen que el sábado sí, que el sábado no. Entonces, ¿yo cómo hago para saber? Muy sencillo. Toda práctica de la ley que tenga que ver con derramamiento de sangre, ya la cumplió el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Sencillo. Todo lo que tenga que ver con derramamiento de sangre. Todo lo demás que no tiene que ver con derramamiento de sangre, nosotros debemos pedirle al Señor que nos ayude para capacitarnos y guardarlo. ¿Fácil? Pues si encontramos una práctica en la escritura que tenga que ver con derramamiento de sangre, pues esa no la voy a guardar porque eso ya lo cumplió Cristo. Porque todo derramamiento de sangre llevaba a Cristo, recordaba el sacrificio que iba a tener Cristo. Una vez venido Cristo, hizo su sacrificio, derramó su sangre, ya no tenemos que derramar sangre, ni de circuncisión, ni de animales, nada. Una muestra de la cuestión de guardar las fiestas, de que solo se va a omitir el hecho del derramamiento de sangre, es que el mismo sábado es una fiesta y en sábado se sacrificaba. Entonces, si se abolen las fiestas, se abole el sábado. El sábado es una fiesta, no tendríamos por qué guardarlo, pero precisamente no entendemos eso, es porque no, la fiesta se abolía por completo, es unos detalles. En Shabbat pues ya no es lícito ponernos a sacrificar, pero no por eso vamos a dejar de guardar esta fiesta. Una cosa es el mandamiento y otra cosa los estatutos que se hacían en cuanto a sistema religioso de la época, ¿sí? Los estatutos sí son negociables. Por eso es tan importante entender cómo se conforma la ley de Dios. En sábado se sacrificaban 2 corderos extra, uno por la mañana y uno por la tarde, por ejemplo. O uno al atardecer del sábado y otro a la mañana del sábado. 2 aparte de los que se sacrificaban diariamente. Entonces alguno dirá, ay, mira, ahí hay derramamiento de sangre, entonces no debemos guardar el sábado. No se equivoque, porque una cosa es el estatuto y otra cosa es el mandamiento. Si uno lee Éxodo 28, ahí no habla de derramamiento de sangre. ¿O sí? Éxodo 28, ¿qué dice? Acuérdate del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo. Sí, ahí no dice derramamiento de sangre. Ahora, ¿cuáles eran los estatutos? Ah, los que están en Números 28. Sacrificarás en Shabbat un cordero a la mañana y otro en la tarde, aparte de los del continuo diario. En ese aspecto ahí sí hay derramamiento de sangre. Entonces, ese aspecto no lo debo guardar. No debo guardarlo. Bueno, si notan que fue un cambio progresivo, primero Constantino civilmente mandó a la gente a descansar en domingo. No se metió con la religión, pero ahí ya es un paso. Después, como dice acá el hermano que escribió este libro, Historia del Sábado, el primer día de la semana, dice que los dos guardaban, unos el sábado y otro el domingo. ¿Sí? Por acá lo dice. Y luego vamos a ver lo que pasa en el Concilio de la Odisea. Ah, bueno, el otro paso es que el señor obispo de Roma Silvestre le da el título al domingo de Día del Señor. Ese fue el segundo paso. ¿Notan? Luego dice que ya en la época de Constantino eran hostiles al sábado, pensaban que no debían guardarlo porque los apóstoles lo asociaron con la circuncisión y con todo eso que ya no se debía hacer. Una mala interpretación. Y luego vamos a ver que acá en el Concilio de la Odisea, que es el concilio, se da el otro paso. ¿Ok? Se da el otro paso. Mientras tanto, el sábado seguía siendo observado. Miren. O sea, fue progresivo, seguía siendo observado mientras sacaban estas leyes. ¿Ok? Otra cosa que hicieron, que no lo traje acá, es convertir al sábado en un día de ayuno y de aflicción. Pregunto a ustedes, ¿es bueno ayunar en Shabbat? Opiniones. Pues digo que depende, aunque hemos aprendido que el ayuno no debe ser un día de aflicción, no debe ser aflicción, solamente pues es un pequeño sacrificio para nosotros, por algo especial o por algo que el Señor nos muestre.
y sabemos que es personal, porque no todas las personas podemos ayunar de la misma forma. El Señor acepta esos ayunos personales precisamente por lo que dije. Personas que son enfermas, personas que, bueno, en fin, tenemos muchas, somos diferentes. Cada persona vamos a ayunar de acuerdo a nuestra salud primero, nuestro cuerpo. Tú Y depende de la persona del... sí, depende de la Ok. persona nomás, sí. Y pues tampoco debe ser de aflicción, sino es un recogimiento como más profundo, un encuentro con Dios. Pues debe ser también alegre, o sea, porque vamos a tener ese encuentro muy especial con Él. Entonces, pues el sábado también, sí, el sábado debe ser un día también agradable al Señor, que para hacerlo agradable, pues, hay familias que hacen un almuerzo especial, eh, lo hacen especial, sí, cada persona lo hace especial de acuerdo a sus gustos y eso. Entonces, pero si ese día decide hacer un ayuno, pues tampoco debe ser malo, pienso yo, ¿no? No sé. Bueno, ¿alguna otra opinión? Yo pienso que depende por lo de, digamos, depende de lo que entendamos por aflicción. Ok. Para mí personalmente, ayunar no es una aflicción. Aflicción pareciera ser como algo físico, ¿sí? Ay, me cuesta, como que no nos gusta hacerlo, como que nos aflige de verdad hacer un ayuno, sí, aflige, pero físicamente. Pero sí, si uno hace un ayuno con alegría, se prepara para ayunar, para los ayunos, pues, son como para entregarse uno todo el tiempo que esté en ese ayuno al Señor y dedicárselo al Señor y tener gozo en ese compartir el ayuno con el Señor, pues yo pienso que, no sé, para mí no estaría como mal hacerlo un sábado, o sea, estoy en sábado, pero estoy ayunando, a veces, y yo tengo otro concepto también de ayuno, es que ayunar para mí, aparte de las cosas digamos, de la comida como tal, del desayuno, el almuerzo, la cena, es lo espiritual. Voy a ayunar hoy, es quitarme esto que me ha costado tanto, Señor, ayúdame que hoy no diga algo que te ofende, ¿sí? Y yo me he hecho ese propósito, Señor, yo a veces, y bueno, me da pena, pero lo voy a decir, a veces digo unas mentiras tan bobas, tan bobas, tan bobas, que y yo digo, pero ¿por qué las estoy diciendo? Y el Señor me ha mostrado, ¿por qué las estás diciendo si son bobas, sí? Entonces yo digo, Señor, voy a ayunar por eso, para que, no sé, para que cuando las vaya a decir, no las diga porque está en ayuno por ese propósito, ¿sí? Entonces pienso que el ayuno es algo agradable para mí. Qué pena con los hermanos, sí, si no estoy bien o algo. Bueno, es su opinión, hermana. Bueno, por eso estamos, a ver qué opinan cada uno de ustedes. En esa época, o más bien, preguntémonos, ¿cuándo hemos ayunado un domingo? Y hablando de ayuno de comida, o en la iglesia en general, dice, bueno, vamos a ayunar este domingo. Creo que nunca. ¿Sí ve, Paola? Pues yo pensaba antes diferente y hace poco meditaba mucho sobre eso y primero analizaba Isaías 58 que dice, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos. Entonces, yo meditaba, bueno, acá hay varias cosas. Cuando dice no hacer lo que te plazca en mi día santo, es algo planeado, ¿no? Cuando dice hablando de tus propios asuntos, estoy ayunando por algo específico, pero en ese día de gozo como que no cuadra. Yo decía, no cuadra, hay algo que no cuadra. Ahora, tiene mucha razón la hermana Leonor, porque pienso igual, llegué a esa conclusión. Pienso que no se debería ayunar en sábado, a menos que lo mande el Señor y es una convocatoria que casi siempre lo va a hacer en grupo.
Porque yo siempre decía, y cuando ayunaba, yo soy la única que estoy ayunando y tengo que hacer el almuerzo al uno, o tengo que ver que todos están reuniéndose a almorzar. Es algo como que a algunos de pronto no les da tan duro, pero a otros sí, pero es algo como que no, es raro, ¿sí? Yo lo veía raro. Había algo que no me cuadraba allí. Entonces yo digo, bueno, y si el día es santo del Señor, para que sea delicia, para estar en otras cosas. Sí, hay oraciones que uno le hace al Señor, pero más que oraciones, durante, o sea, la comunión que uno debe tener con el Señor durante todas las semanas, precisamente hablándole de eso. Por supuesto que puedes hablarle un ratico el Sabbat, pero veo el Sabbat como para otra cosa, no hablando de mis propios asuntos todo el día por la cuestión del ayuno, a menos de que el Señor lo mande y todos estamos unidos en una sola cosa, ¿no? Eso ya son cosas especiales que yo creo y yo creo que sí va a hacer en Shabbat alguna vez. Y también miraba que pues también el día de reposo se hizo para el hombre, ¿no? Y no el hombre para el día de reposo. Entonces, cuando yo analizo, todas las opciones que pensamos caben ahí, pero yo como analizo ese versículo, que es el día de reposo se hizo para el hombre, es como yo hablo, esa recarga de energía que uno necesita y es para otra cosa, pero como que ahí no, cuando yo medito con el Señor, no cabe el ayunar. Sí, que no se vuelva como una carga porque piensen ustedes si están en familia. Claro, cualquier otro día, ustedes no lo digan porque el trabajo, no el domingo, que porque es el día de recreación o algo. Claro, como que uno, no, pues el sábado como estoy todo el día en comunión con el Señor, se lo puedo dedicar. Y ahí está la cuestión. ¿Cómo tú puedes apartar ese día para el Señor y ayudar en otro día que no sea en Shabbat? Entonces, pues todo eso meditaba y pues para mí no, como que no cuadra el ayunar, el que yo planee ayunar. Un Shabbat, no. Otra pregunta para reflexionar. ¿En qué día comemos mejor y más rico? ¿Cuándo es el almuerzo especial? ¿El sábado o el domingo? Para meditar. Hay en el libro de las dos repúblicas, el hermano A.T. Jones dice, nombra que en la historia, mientras se daban estos edictos, el sábado, esta gente que guardaba los 2 días, sábado y domingo, hizo el sábado el día de ayuno y el domingo el día de regocijo y de fiesta porque era el día del Señor. ¿Notan? ¿Eso qué efecto causó? Que el domingo fuera el día de alegría y el sábado el día de tristeza. El día que tocaba hacer como tareas, ayuno, como, ¿sí me entienden? En ese aspecto el enemigo aún nos sigue engañando con esa idea. Es cierto que bajo situaciones especiales, pues uno debe ayunar. Pero si uno se da cuenta, el domingo es el día que nunca se ayuna. Es el día que mejor se come. El día en que uno está más alegre con la familia y que va y sale tal vez a un restaurante. ¿Me hago entender? Y la hermana White dice que el día donde mejor se debe comer es en Shabbat, no otro día. Y que el Shabbat uno debería tener platos sencillos, ¿sí? Saludables, sencillos, pero especiales. Más si hay niños. ¿Por qué? Porque uno va creciendo con la idea de que el domingo es el día, ay, chévere, agradable, salir a comer rico y bueno. Todo eso hace del día Shabbat un día de delicia, hermanos. Porque el Señor nos dio la comida para deleitarnos, desde luego, sanamente, ¿sí? Ahí hay mucho que meditar, pero una de las estrategias que el enemigo usó para demacrar el sábado, quitarle la felicidad al sábado, era poner a ayunar a la gente en sábado. Entonces, el consejo es, y se los dice a alguien que entendía también mal eso, no ayunar en Shabbat, a menos que ya sea una ocasión muy especial, sí, que ya el Señor lo haya mandado, estamos ya en guerra, alguna cosa así muy especial. Pero en lo normal no es bueno en Shabbat ayunar. Y en Shabbat hay que hacer el mejor plato y la mejor comida. Y el domingo no. Domingo se come corriente. O sea, corriente como comes toda la semana. Claro, porque es que el Shabbat debe ser el día donde el espíritu de profecía lo dice, que el Shabbat es el día en que se debe comer más rico.
y más si hay niños. Bueno, ahí les dejo los consejos, hermanos. Dice en el conflicto de los siglos, la página 50, párrafo 3. Con el fin de preparar el terreno para la realización de sus fines, Satanás indujo a los judíos, antes del advenimiento de Cristo, a que recargasen el sábado con las más rigurosas exacciones, de modo que su observancia fuera una carga pesada. Aprovechándose luego de la falsa luz bajo la cual lo había hecho considerar y solo despreciar como institución judaica. Mientras que los cristianos seguían observando generalmente el domingo como día de fiesta alegre, el diablo los indujo a hacer del sábado un día de ayuno, de tristeza y de abatimiento para hacer patente su odio al judaísmo. Ahí está, gracias mi amor por ese texto, Conflicto de los siglos. ¿Qué página? ¿Qué capítulo? 50, párrafo 3. El capítulo se llama, es el capítulo 3, una era de tinieblas espirituales. Y los fue llevando de a pocos para que el sábado se convirtiera en un antagonista al domingo. El sábado en el día de cargas, de labores eclesiásticas, sí, pero labores al fin y al cabo. Y el domingo, el día de regocijo, de fiesta, el día del Señor, ese día sí comían y todo, o sea, pues se acababa el ayuno el sábado, entonces el domingo sí fiesta y comida. Noten ustedes que es el mismo engaño que el enemigo ha hecho en esta generación. De hecho, me hace recordar, sin decir nombres, pero conocí muchas personas que estaban casualmente, oraban por una pareja. Por supuestamente no dejaron trabajar al Señor y eso fue la prueba. Pero estuvieron haciendo más o menos 40 días de oración o incluso más meses. Todos los sábados ayunaban, todos los sábados. Listo, trabajaban duro, yo sé. No me los imagino haciendo un ayuno en la semana. Entonces, ¿por qué no lo hacían el domingo? Es algo sí, es algo que uno dice, ¿por qué no? Pues porque el enemigo nos lleva a eso, nos lleva a eso a todos. Sí, y el día que nos enseñaron a sentir más felicidad es el domingo, y a salir, y ese es el día sí. Seamos sinceros, hermanos, porque a veces en sábado nosotros hemos salido más cansados y queremos que se acabe rápido. Pues claro, pues que el enemigo va colocando cosas, que ayune, que haga esto, que haga aquello, no. Traiga las cosas buenas del domingo, llévelas ahora al sábado, ese es como el consejo. Hay un aporte en YouTube de la hermana Denise, dice, estamos pensando, dice ella, depende, es un día más fácil de ayunar porque estamos pues con actividades en la iglesia y es más fácil acercarnos a Dios, es mejor. Bueno, ya hemos expuesto como los de YouTube están atrasaditos un poquito. Vamos a seguir leyendo acá qué fue lo que hicieron en el Concilio de la Odisea, año 364, y acá avanzamos en el tiempo. Dice, pero después de Constantino, el sábado comenzó a recuperar fuerza, al menos en las iglesias orientales. El profesor Stuart, al hablar del periodo que va desde Constantino hasta el Concilio de la Odisea, en el año 364, dice, su práctica, la observancia del sábado, fue continuada por los cristianos celosos del honor de la ley mosaica, y finalmente porque, como hemos visto, predominó en toda la cristiandad. Al final se puso que el cuarto mandamiento exigía la observancia del séptimo día de reposo, y no simplemente una séptima parte del tiempo. Y razonando como suelen hacer los cristianos de hoy en día, es decir, que todo lo que pertenecía a los 10 mandamientos era inmutable y perpetuo, las iglesias en general llegaron gradualmente a considerar el séptimo día de reposo como totalmente sagrado. Okay, o sea que después de Constantino recobra fuerza el sábado. Hay muchos hermanos que guardan el sábado fielmente. Ulfilas era uno de ellos. Enseñó a los godos a guardar el Shabbat. ¿Ok? O sea, los godos guardaban el Shabbat y a otros pueblos bárbaros guardaban el Shabbat. Y desde luego el remanente del Señor guardaba el Shabbat. El Shabbat no se perdió, ¿sí? Pero ahora viene el otro ataque. Dice, pero el concilio de la Odisea asestó un duro golpe a esta observancia del sábado en la iglesia oriental. Así el señor James, al dirigirse a la Universidad de Oxford, da testimonio. Cuando la práctica de guardar los sábados, que se había generalizado tanto a finales de este siglo,
estaba evidentemente ganando terreno en la Iglesia Oriental. Se aprobó un decreto en el concilio celebrado en la Odisea 364 después de Cristo, que los miembros de la iglesia no descansaran del trabajo en el día de reposo como los judíos, sino que trabajaran en ese día y prefiriendo en honor el día del Señor, entonces sí estuviera en su poder, deberían descansar del trabajo como cristianos. Ahí está el decreto. O sea, ese decreto va más allá porque dice que ese día debían, ¿qué? Trabajar el sábado. Ahí está el otro ataque del enemigo. Ese decreto solo tuvo, digámoslo así, alcance en el Imperio Romano de Oriente, en la parte oriental del imperio. Sí, gracias a Dios no fue todo, pero fue un inicio porque ahí en adelante el guardar el sábado iba a ser visto como algo negativo y malo y hereje. Pero fue con el tiempo. Sí, aquí ya estamos en el 364. Y que prefirieran, dice acá, o sea, se ordenó en el decreto preferir en honor el día del Señor, o sea, el domingo. Poner acá entre paréntesis que se refiere al domingo. ¿Ok? Entonces, ese fue el decreto, el otro golpe que puso ese concilio. Dice, esto muestra de manera concluyente que en ese periodo la observancia del sábado, según el mandamiento, era amplia en las iglesias orientales. Pero el concilio de la Odisea no solo prohibió la observancia del sábado, sino que incluso pronunció una maldición sobre los que debían obedecer el cuarto mandamiento. Brain testifica así. Es cierto que el propio Cristo, sus apóstoles y los cristianos primitivos observaron constantemente el séptimo día de reposo durante bastante tiempo. Los evangelistas y San Lucas en los Hechos siempre lo dominan día de reposo y mencionan su solemnización por parte de los apóstoles y otros cristianos, siendo todavía solemnizado por muchos cristianos después de los tiempos de los apóstoles, incluso hasta el concilio de la Odisea en el 364, como atestiguan los escritores eclesiásticos y el 29º canon de ese concilio, que dice así. Acá se me fue uno más. Listo, vas a leer el 29º canon de este concilio. Ahí está. Ya que los cristianos no deben judaizar y descansar en el día de reposo, sino trabajar en ese día, lo que muchos se negaron a hacer en aquel tiempo. Pero prefiriendo en honor el día del Señor, habiendo entonces una gran controversia entre los cristianos sobre cuál de estos dos días debía tener precedencia. Si se deseaban descansar, debían hacerlo como cristianos. Por lo tanto, si se les encuentra judaizando, que sean malditos de Cristo. El séptimo día de reposo fue solemnizado por Cristo, los apóstoles y los cristianos primitivos, hasta que el concilio de la Odisea abolió en cierto modo la observación del mismo. El concilio de la Odisea estableció por primera vez la observación del día del Señor y prohibió la observancia del sábado judío bajo un anatema. Se declaró maldito a todo aquel que guardara el sábado porque eso se asociaba con judaizar. Entonces, si uno guardaba el sábado, usted está judaizando. Imagínense eso como si el Señor, judaizar era guardar el sábado. ¿Me entienden? O sea, en esa época todo lo que sea de origen judío era visto como algo malo y despreciable. ¿Mm? Pero terrible porque, o sea, el enemigo usó ese odio contra los judíos para anexar el sábado como si fuese judío. Y aún hoy en día hay mucha gente que piensa que guardar el sábado es de los judíos solamente. No saben que eso es un mandamiento de la ley de Dios. Está en el canon, los 10 mandamientos. ¿Ok? Entonces ese fue el canon de ese concilio. Y quedaba maldita la persona, era visto como algo malo. Bueno, ahí este concilio, gracias a Dios, no tenía el apoyo del Estado. No tenía el apoyo del Estado. Fue solamente a nivel eclesiástico. Pero ya con el tiempo vendría el apoyo al Estado de este decreto. Así fue como se dieron los pasos para cambiar el sábado por el domingo. ¿Ok? No quiere decir que después de este decreto ya todo el mundo guardó el domingo, no. El sábado siempre hubo un remanente fiel que lo guardó. Siempre. ¿Ok?
Bueno, por qué decimos que vamos a pasar aquí a otro tiempito por acá? Acá. ¿Se acuerdan de los emperadores? Este es Constantino. Él tuvo 3 hijos. Constancio II y Constantino II. Los 3 se dividieron el imperio, diferentes regiones, pero al final el que quedó fue Constancio II. Él era arriano. Recuerden que arriano se le llamaba a todo aquel que no estaba de acuerdo con el concilio de Nicea. Ya no importaba si conoció a Arrio o no, o predicaba lo mismo de Arrio o no, no importaba. Era simplemente el que no estuviera de acuerdo con el concilio de Nicea era arriano. Pues ese Constancio II fue arriano. Entonces dejó cruzados de brazos a los católicos ortodoxos y él favoreció a los católicos arrianos. Y los dos siguientes, Juliano y Joviano, los siguientes, mejor dicho, Juliano, Joviano, Valente y Valentiano no se metieron con asuntos de religión. Juliano era pagano. Él dijo, no, a mí no me vengan con sus cosas, sus concilios, allá ustedes resuelvan el asunto. Y luego con Joviano también él dijo, bueno, yo soy cristiano, pero respeto cada quien como quiera adorar a Dios. O sea, ahí hubo libertad de conciencia. ¿Ok? Cuando en esta trayectoria que él muere y sale Valente y Valentiano, es que se sucede ese concilio. Pero ahí no hay un emperador que apoye ese decreto. Donde hubiese habido un Constantino, lo apoya. Y ahí me empiezan a masacrar a todos los que guarden el sábado. ¿Me hago entender? Eso se va a dar más adelante, pero por ahora ahí en ese concilio solamente se da a nivel eclesiástico. ¿Ok? Que no judaizaran y que era prohibido guardar el Shabbat. Pero a nivel eclesiástico, a la final, pues si ellos no tenían el poder civil, pues no podían por la violencia o forzar a la gente a guardar el sábado. Obviamente eran despreciados, pero no había un forzamiento diferente, de que le quitaran la propiedad o que lo persiguieran. No, no había. Porque estos emperadores no se metieron en asuntos de religión. De hecho, estos dos, Valente y Valentiano, lo que sí hicieron fue perseguir a los hechiceros y los magos. Todo lo que era hechicería y magia, estos dos los persiguieron y los mataron y los acabaron. O sea, bueno, en cierta forma fue una limpieza ahí de hechicería. ¿Okay? Pero no se metieron a perseguir cristianos ni nada. El asunto se pone complicado es cuando llega Graciano y Valentiano, estos dos, cuando toman el imperio son niños inexpertos y Graciano sobre todo, entonces son muy manipulables. Y detrás de estos dos niños, Graciano y Valentiano, está un obispo, este de acá que está atrás, por eso lo pongo ahí, Ambrosio. Ambrosio es el consejero espiritual de este niño Graciano. Consejero y desde luego gobernante en las sombras, porque pues este niño no tenía tanto poder de decisión, tenía tutores, y uno de sus tutores, el más fuerte, era Ambrosio. Él era obispo de Milán, ¿ok? Este Ambrosio. Cosa curiosa, Ambrosio guardaba el sábado, ¿ok? Eso es muestra de que todavía no es el concilio que hicieron en Oriente, la Odisea, no fue global, gracias a Dios. Ambrosio guardaba el sábado. Pero desde luego, Ambrosio tenía planes diferentes. ¿Ok? Y le dijo a Graciano, cuando murió este Valentiano II, a ver si estoy bien. No, cuando muere este Valente, le dijo a Ambrosio, te recomiendo que nombres a un emperador con más experiencia, ¿ok? Porque estos dos estaban gobernando, mira. Graciano es en el 364. Y Valente también empieza en el 364, uno en Oriente, otro en Occidente. ¿Sí? Y después, creo que este es familiar, también es emperador, entonces quedan 3 emperadores, Valente, Graciano y Valentiano. ¿Ok?
Pero sucede que en la guerra muere Valente. Acá muere Valente. Ellos mueren muy jóvenes. Y queda Graciano y Valentiano. Entonces Ambrosio le dice a Graciano, es mejor que nombremos a alguien con más experiencia, porque ellos dos eran muy jóvenes, Graciano y Valentiano eran muy jóvenes. Y Ambrosio convence, manipula a Graciano, y desde luego Ambrosio ya tenía en su mira a alguien, y le dice a Graciano, te tengo un candidato muy bueno, es un guerrero español y muy fiel a la iglesia. Graciano acepta y nombran al famoso Teodosio. Y Teodosio le va a dar otro empuje grande a la Iglesia Católica. ¿Ok? El primer empuje que le dio fue Constantino. Y el segundo gran empuje que le dio fue con Teodosio. Y eso es lo que vamos a mirar. ¿Qué fue lo que hizo Teodosio? ¿Ok? Entonces, sí. Dice, Graciano no era más que el instrumento de los obispos. Ambrosio era entonces obispo de Milán y nunca se afirmó la ambición episcopal con más arrogancia que en ese insolente prelado. Pronto la mente del obispo afirmó la supremacía sobre la del niño emperador. Y Ambrosio manejaba a su antojo al débil e irresoluto Graciano Milman. Pero por encima de todo lo que hizo Graciano, lo que más redundó en la gloria de la Iglesia Católica fue su elección de Teodosio como emperador asociado. Valente murió en una batalla con los godos en el año 378 después de Cristo. Se necesitaba una mano más fuerte que la de un joven de 19 años para llevar las riendas del gobierno en Oriente. Entonces, ¿quién era Graciano? Graciano, mira. Graciano era un niño como de 16 años, hermanos. Ese era el emperador de todo ese imperio, increíble. Y entonces, ¿quién realmente lo manipulaba detrás? Si entendemos la escena, si entendemos cómo fue. Como Graciano era tan joven, pues el que lo manipulaba era Ambrosio, por decirlo así, porque lo manipulaba. Y hace que elija a Teodosio, que pues era un guerrero, el que va a imponer, pues como él también era uno de la Iglesia Católica, pues le convenía que él estuviera ahí al mando de esa parte de Oriente de Roma. Claro, tal cual. Y eso Claro. fue cuando se murió este muchacho Valente, 378. ¿Y quién mató a Valente? Acá lo dice. ¿Quién mató a Valente? ¿Dónde murió? ¿Cómo murió? Dice que en una guerra con los godos. ¿Quién eran los godos? Los... Nos toca recordar porque nos confundimos. ¿Los Ulfilas? Ulfilas. Esos. Muy bien. No alcancé a llegar al cuaderno. Eso, los que evangelizó filas, mire que ya se estaban acercando. ¿Ven? Estos. Ok. Ya estaban acercando. Ya empezaron a hacer su paso por el Imperio Romano y destruyen a Valente. Ahí ya empiezan a llegar. Ok. Y entonces ahí es cuando Ambrosio aprovecha y le dice, uy, nombremos a alguien con experiencia, Graciano, porque ustedes dos están muy jóvenes. Y así fue que hicieron. Ok. En el establecimiento de la Iglesia Católica, el lugar de Teodosio es el segundo después del de Constantino. A principios del año 380 fue bautizado por el obispo católico de Tesalónica e inmediatamente después emitió el siguiente edicto. Año 380. 380. Clavísimo. Clavísimo. 380. Ok. Bueno, veremos que Paola nos va a contar algo de Ulfilas y de los godos que aprendió esto. Sí, es algo que me llamó la atención, que estoy estudiando en la historia, en una página que ahorita les digo. Y bueno, estuve ya lo que habíamos visto, ahí lo decía, pero me llamó la curiosidad de que, bueno, que Ulfilas, el método que utilizó,
fue precisamente para la traducción que hizo a la Biblia, omitiendo los libros de Reyes y otros libros, no solo fueron los de Reyes, sino otros libros, todo lo que hubiera pelea y batalla, chao. ¿Por qué? Pues porque ellos eran demasiado adictos a las batallas y la necesidad era otra, y mientras se les predicaba otra cosa, y el Señor los pudiera ir limpiando para ya después mostrarles todo. Esa era la idea, ¿no? Aunque pues Ulfilas no tenía esa idea, pero esa del Señor yo sé que era la idea. Pero me llama la atención que este historiador cuenta, y varios historiadores lo cuentan, no sé si es verdad, pero lo cuentan, que pasó con muchos, pero que uno de los, me imagino que era uno de los soldados, o no sé quién era, pero de los godos, cuando se bautizó, sacó la mano derecha y no quiso mojarse la mano derecha. Entonces le preguntaron que por qué. Dijo, no, porque si yo me bautizo con eso, no voy a poder seguir, porque ustedes dicen que hay que amar al enemigo, no voy a poder seguir peleando, y obviamente ellos no se iban a deshacer de eso. Y dice este historiador que realmente fue bien difícil para la conversión de los godos, bien difícil desarraigarlos de eso, ni siquiera esa estrategia que quiso hacer Ulfilas le resultó mucho. Y dice algo él muy interesante, me llamó, porque, o sea, eso lo toca a uno, porque uno se reflejaba allí o se vio, y uno lo ve en el cristianismo hoy en día. Dice que la gente quiere ser salva, pero lo que no quiere es convertirse. Y eso es lo que pasaba con los godos. La conversión supone adoptar valores nuevos y una forma de vivir acorde con la vida de Jesús. Y como nunca, faltarán predicadores que ofrezcan un cristianismo de rebajas y ofertas, salvación sin conversión. Todo el mundo acaba prefiriendo la ganga a pagar el precio justo. Entonces, bien interesante esto que pasaba con los godos. Por supuesto que yo creo que hubo victoria en muchos casos, pero pues es bien interesante esta estrategia que Ulfilas hizo y bueno, sus resultados, ¿no? Esos eran los godos, amantes de la guerra y adictos a la guerra porque todo el tiempo vivían en guerra, ¿no? También hay que entenderlos. Y no tenían puesto fijo, tenían enemigos por todos lados, entonces desde niños los creaban para la guerra. Pero el Señor se va a acordar de los godos, no los va a dejar así. El Señor es misericordioso de todos y va a completar su conversión para los que quieran, ¿sí? Porque es para los que quieran. Y a su vez el Señor los va a usar para hacer juicios sobre el Imperio Romano, como lo vamos a ver, ¿ok? Ya ahí empieza con un juicio destruyendo a los ejércitos del joven Valente, perdón. ¿Sí? Ahí ya es su primera conquista de los godos. Entonces, Ambrosio por eso se pellizca y dice, hay que nombrar a uno duro. Y Teodosio es un mercenario, un héroe de guerra español, ¿sí? O sea, un tipo bien guerrero también. Llega ahí. Y ahí empieza Teodosio. Cuando lo entronizan a Teodosio, es bautizado. Ese sí no espera hasta lo último, sino, este sí no fue como Constantino. Acá hay una diferencia muy grande entre Teodosio y Constantino. Constantino se convirtió al catolicismo nominalmente, por conveniencia, por estrategia. Bueno, no sabemos hasta qué punto se convirtió, ¿no? De ahí para allá solo el Señor lo sabe, pero sí se evidencia que Constantino fue más de estrategia y política, pero este Teodosio, ese sí es católico de pura cepa. Ese sí se bautiza de una y ese sí es puro católico católico. Y miren lo que hace. Entonces vamos a leer acá en estos últimos minutos ya hasta para finalizar lo que hace Teodosio. Dice, nos complace que las naciones que son gobernadas por nuestra clemencia y moderación se adhieran firmemente a la religión que fue enseñada por San Pedro a los romanos, que la tradición fiel ha preservado y que ahora es profesada por el pontífice Damaso y por Pedro, obispo de Alejandría, un hombre de santidad apostólica. Según la disciplina de los apóstoles y la doctrina del Evangelio, que creamos en la única deidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bajo una majestad igual y una piadosa Trinidad. Autorizamos a los seguidores de esta doctrina a asumir el título de cristianos católicos, y como juzgamos que todos los demás son locos extravagantes, los marcamos con el infame nombre de herejes, y declaramos
que sus conventos no podrán usurpar más el respetable apelativo de iglesias. Además de la condena de la justicia divina, deben esperar sufrir las severas penas que nuestra autoridad guiada por la sabiduría celestial considera oportuno infligirles. Este sí es uno de pura cepa, ¿no? Católico, esos tremendos. ¿Ok? Una pregunta. Sí, ¿Este es Teodoso I, el mismo Teodoso I? Teodosio I, sí, porque hubo otro Aquel. Teodoso Entonces después. él fue el que también abolió y prohibió los olímpicos, los Juegos Olímpicos, porque lo consideraba pagano. Eso fue en el año 393. Es que Era el bien origen, estricto él. uf, eso sí es, como les digo, este sí no es como Constantino que cambiaba de un día a otro de bando, no. Este sí, puro, puro católico. Y dicho sea de paso, los olímpicos sí tienen el origen de es pagano. Los olímpicos era pagano, siempre ha sido pagano. ¿Sí? El trasfondo y origen de los Juegos Olímpicos ha sido pagano. Era en honor a los dioses que se hacían esos deportes. Y él los cancela. Pero entonces aquí viene la intolerancia religiosa de Teodosio. Y ahí el problema. La arrogancia, el despotismo y la persecución que empieza contra los no católicos. Ahora, miren que él le da el título ya a los seguidores. Y dice, autorizamos a los seguidores de esta doctrina, o sea, del concilio de Nicea, al credo de Nicea. Y ellos desde ese momento se van a llamar cristianos católicos por edicto imperial. Es muy importante esto. Año 380 es cuando nace el título de cristiano católico en todo el imperio. ¿Okay? Y los demás son marcados como locos extravagantes, herejes. Aquí ya, aparte de Arriano, aquí ya salen herejes. Todo el mundo es hereje el que no sea cristiano católico. Y dice, y queda algo abierto acá. Deben esperar sufrir las severas penas que nuestra autoridad, guiada por la sabiduría celestial, considere oportuno infligirles. O sea, y deja abierta la puerta a lo que se nos ocurra hacerles, eso haremos. Entonces ahí dice que el que tiene autoridad no es Dios, él los guía, pero autoridad no la que la tienen es ellos, es una guía. Claro, porque en la mente de los obispos católicos, ellos piensan que Dios les dio esa autoridad. Que son mayores que los ángeles. Tal cual. Y que los ángeles son colaboradores de ellos, pero ellos son de un nivel superior. Así los engañó el enemigo. Esta ley se promulgó en nombre de los 3 emperadores, Graciano, Valentiniano II y Teodosio. Así la religión de todo el mundo romano fue promulgada por 2 débiles muchachos y un rudo soldado español, Milman. Milman es el historiador que escribe esto. O sea, este muchacho y este guerrero español, juntos emperadores, formaron lo que hoy conocemos como el título de cristiano católico. ¿Cómo les parece? Ahí está el gran empuje que les dio Teodosio a la iglesia. ¿Y todo instigado por quién? ¿Quién está acá detrás? Ambrosio. ¿Cómo trabaja el enemigo? Increíble eso. Bueno. ¿Quiénes Sí, fueron esos 3 emperadores? aquí está Graciano, Graciano, Valentiano II Valentiano. y Sí. Teodosio. Valentiano Bueno, II, porque hay un sí. Valentiano I, Valentiano II y un Teodosio. Esos Listo. 3 firmaron el decreto Mm. y todo el imperio romano se vio amenazado. Entonces el pueblo del Señor estaba en amenaza ya. En amenaza. Ahí empieza otra persecución ya, primero psicológica, ¿no? Primero psicológica. Ok, bien. A principios del año 381, Teodosio emitió un edicto por el que expulsaba de todas las iglesias sus dominios a todos los obispos y demás eclesiásticos que se negaran a adherirse al credo de Nicea. El edicto fue ejecutado en todas las provincias de Oriente por un oficial con una fuerza militar.
Habiendo establecido así su religión en todo el imperio, lo siguiente que había que hacer era que un concilio general refrendara su acción, compusiera las disputas que perturbaban al propio partido católico y resolviera de nuevo la fe de la Iglesia Católica. Con este fin se convocó un concilio general en Constantinopla este mismo año, 381 después de Cristo. Y ahí le robaron las iglesias y los templos a todos los que no se adhirieran al credo de Nicea. Y así fue como la Iglesia Católica adquirió un sinnúmero de propiedades en todo el mundo. ¿Cómo les parece? ¿Ok? O sea, ¿se acuerdan que había un problema ahí con heredado de Arrio y Alejandro, que los dos ahí no cuadraban sus doctrinas? Pues eso siguió, ese problemita siguió allí. Teodosio dijo, bueno, ya no más. Ya aquí quedamos cristianos católicos ortodoxos, no católicos arrianos. Entonces el que no se suscriba al credo de Nicea, pues va saliendo de su iglesia, su parroquia, chao. Y esa iglesia queda en propiedad del Estado, de la Iglesia Católica del Estado romano. ¿Ok? Y así fue. Entonces, y dijo, y hagamos un concilio para dejarlo claro. O sea, Estado e iglesia juntos otra vez, juntos, ¿sí notan? Iglesia y Estado. Teodosio hizo lo suyo con su decreto en el 381, otro decreto, pero ahora convocó a un concilio para que se estableciera ya eclesiásticamente. Por su parte, Teodosio hizo todo lo que pudo para secundar los esfuerzos de la Iglesia, para asegurar la unanimidad de la fe y eliminar toda herejía. En el espacio de 15 años promulgó al menos 15 edictos severos contra los herejes, especialmente contra los que rechazaban la doctrina de la Trinidad. ¿Cuántos edictos? Mire. 15. En 15 años, 15 edictos, o sea, uno por año. Contra los herejes. Empieza una persecución y el pueblo de Dios, la iglesia de Pérgamo de esa época, empieza a sufrir por causa de Teodosio. ¿Ven? Entonces, toda situación que emerge en los estrados, en la parte judicial, en el ejecutivo, todo va a afectar al pueblo de Dios. Por eso es tan importante estar uno estudiando los eventos, hermanos, a la luz de la profecía. Ese fue don Teodosio. Ese fue don Teodosio. ¿Ok? Dice, en estos edictos se promulgó que cualquiera de los herejes que usurpara el título de obispo o presbítero debería sufrir la pena de exilio y confiscación de bienes si intentaba predicar la doctrina o practicar los ritos de sus sectas malditas. Se impuso una multa de los $600,000, de unos $600,000 a toda persona que se atreviera a conferir, recibir o promover la ordenación de un hereje. Cualquier reunión religiosa de los herejes, ya sea pública o privada, ya sea de día o de noche, en la ciudad o en el campo, está absolutamente prohibida. Y si celebraba alguna reunión de este tipo, se declaraba confiscado el edificio o incluso el terreno que se utilizara para el propósito. Los anatemas de la iglesia se reforzaron con una especie de excomunión civil que separaba a los herejes de sus conciudadanos, inhabilitándolos para ocupar cualquier cargo público, confianza o empleo. Los herejes que distinguían la naturaleza del hijo de la del padre fueron declarados incapaces de hacer testamentos o recibir legados. También debían ser castigados los herejes que se atrevieran a perpetrar el atroz crimen de celebrar la Pascua en un día no señalado por la Iglesia Católica. Sí, eso fue, se fijó la celebración de la Pascua ahí el primer domingo después del en una primavera, ¿no? Se cambió y se De ahí estableció esa fecha. de ahí empieza la celebración de la Semana Santa. Y a cambiar los tiempos y la ley también. Claro, porque ahí ya la Pascua no era en el primer día del primer mes bíblico, sino en la primera luna, ¿cómo es? En la primera luna llena de abril. De primavera. De primavera. Primer Exacto. plenilunio de primavera. Plenilunio de luna llena. Ajá. Y así, al sol de hoy, la Iglesia Católica elige ese día. Por eso también año a año cambia el día de la celebración de la Semana Santa.
porque la luna es respecto a la luna llena de primavera. ¿Ok? Ahí lo cambiaron, mire. ¿Sí ven? Interesante esto, hermanos, cómo todo empieza a coger forma para el papado, para la llegada del papado, para la Iglesia Católica. Todo empieza a coger forma. El pueblo de Dios aquí sufre, porque no se podían reunir, ¿sí notan? Si se reunían, ya sea pública o privadamente, de día o de noche, en la ciudad o en el campo, todo estaba prohibido. Entonces se crearon dos clases de ciudadanos, los que eran católicos y los que no, los que estaban de acuerdo con el concilio de Nicea y los que no. O sea, se crearon dos categorías de ciudadanos. Solo los católicos podían esperar tener cargo público, empleo, confianza. Ahí el pueblo de Dios empieza a ser arrinconado, como hoy con la pócima. Entonces, dos clases de ciudadanos, los que la tienen, los que no la tienen, como quiere hacer el Estado profundo. Los que no la tienen, entonces no pueden entrar a ciertos sitios, no pueden hacer ciertas cosas, ¿sí? Como una segunda categoría de ciudadanos. Terrible, hermanos, es lo que están haciendo. Ven, porque este sello se parece mucho a lo que está sucediendo hoy día. Es un sello de transición. Es un sello, acá todavía no los están matando. No hay sangre para los cristianos, digamos, no los van a matar, ¿sí? Pero sí les empiezan a hacer la vida imposible. Les empiezan a ejercer una presión, una persecución psicológica, mental, de una forma terrible, amenazados sus trabajos, pero el Señor estaba con su pueblo. Bueno, no se pierdan la tarde porque esto se pone tremendo. Y vamos a ver qué sigue después de Teodosio. Porque ahí se ponen las cosas, empiezan a cambiar increíblemente. Y el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios está guardado por el Señor. Ahí vamos a ver la mano del Señor. Vamos a ver también otro héroe de la fe de esa época que se llama Vigilancio. No se lo pierdan, muy linda la historia de Vigilancio. Así que inspiradora, y ahí nos podemos también aprender muchas cosas para esta tarde, cordialmente invitados. Toda rodilla se debe doblar ante la presencia del Señor. Escrito está: excelentísimo Padre, que moras en las alturas de los cielos, muchas gracias, Señor, por esta gran oportunidad que aún nos permites de reunirnos con nuestros hermanitos de La Verdad Os Hará Libre. Gracias por darnos a conocer esta historia. Bendito y alabado seas por siempre. Estamos muy agradecidos porque nos estás preparando, capacitando y habilitando para toda obra que tú nos permitas realizar. Te pedimos, Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades, perdona la rebelión, Señor, que hay en cada corazón aquí presente, de guardar tus mandamientos, de representarte como tú lo anhelas en esta tierra. Límpianos, Señor, de las inmundicias que aún hay en nuestro corazón. Lávanos con tu sangre preciosa y danos de tu Santo Espíritu, Señor. Bautízanos con tu Santo Espíritu para que Él sea nuestra guía. Ahora, Señor, te pedimos que seas tú estando con nosotros en esta tarde y poniendo en nuestros corazones ese deseo del querer como el hacer para volvernos a reunir en este Shabbat, delicia, santo y glorioso de Jehová. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, hágase conforme a tu voluntad. Amén.